Cronis y Huecos, un podcast que es como una tesis, largo, intenso y probablemente innecesario. Pues empezamos. Número 1. Vamos a comentar ciertas cosas primero para que la invitada sepa un poco la temática y la dinámica, sobre todo, de lo que es el podcast. Ahora, primeramente, en lo que es el vídeo, solamente sabemos Alberto. ¿Vale? O sea, ahora mismo los espectadores no saben quién eres, ¿no? Y es más, en redes sociales, igual, la imagen que has subido, tu figura sale sin personificar, ¿no? Entonces, efectivamente, con lo cual, al inicio siempre hacemos una pregunta que creemos que es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista ingenieril, quizás se ha dicho, y a partir de ahí ya, en cuanto respondemos a la pregunta, ya, entonces sí, enfocamos con lo general y empezamos con el podcast, ¿no? Este podcast ya lo dijimos la vez anterior, pero lo repetimos, sobre todo lo que se centra y lo que se basa y consiste es en intentar unir a todos y cada uno de los eslabones dentro de la universidad. Entonces, de esta manera, es muy importante para nosotros y así lo pensamos y por eso ha nacido este podcast, que todos más o menos sepamos lo que se hace en la uni. No solamente a nivel de docencia, sino también muy importante a nivel de investigación. Hay muchas veces que no tenemos ni pajolera idea de lo que hace el uno y el otro. Empezamos con la primera pregunta, ¿no? Empezamos con la primera pregunta. Adelante. Te doy yo, Alex. La primera pregunta que hacemos a todos los invitados es ¿con qué juguete jugabas de pequeño? Bueno, yo soy de pequeña y jugué mucho con los juguetes de mi hermano, con los juguetes que tenía mi hermano, que eran básicamente un Mecano y un Lego, que luego lo fui ampliando con mis cartas a los Reyes y con otras cumpleaños y cosas que pude ir completando aquella primera semilla que fue para mí muy importante. O sea, el elemento cero ya hubo ahí un germen ingenieril como tal, ¿no? Totalmente. Me di cuenta de que cuando le cortabas el pelo a la Nancy, lo que le salía eran 2 mechones muy feos y se quedó muy fea esa pobre Nancy y entonces perdí bastante el interés. Entonces el Mecano que todavía lo tengo, porque ese Mecano es una pieza valiosa, es un Mecano antiguo con piezas de metal, tuercas, tornillos, poleas, tiene de todo. Y me ayudó mucho a construir cosas y recuerdo construir, yo qué sé, una noria en la que conseguía que mi objetivo era utilizar todas las piezas, todo el máximo de piezas que pudiera usar, ¿no? Y entonces me acuerdo de aquella noria que estuvo bastante tiempo en casa construida hasta que la desmonté para montar otra cosa, claro. Súper interesante esa mentalidad ya desde tan pequeña, ¿no? A mí es que me fascina eso. A mí es que me... Bueno, yo creo que eso ayuda, porque hay alguna estudiosa de estos temas de género y de ingeniería que dice que uno de los grandes problemas de las mujeres y la ingeniería, el que no haya tantas vocaciones, etcétera, es la falta de visión espacial que desarrollamos o la no visión espacial que desarrollamos las niñas de pequeñas, porque al final nos fijamos en juguetes que son muy focalizados, mientras que los niños juegan con juguetes que hacen construcciones y hacen otro tipo de cosas, ¿no? Y con coches y con otras cosas, ¿no? Bueno. Y entonces es muy importante, y esta señora, que es una estudiosa que la podéis ver yo qué sé, YouTube, tiene algunas conferencias. Ella es una catedrática de Stanford, ¿no? Que hizo ingeniería mecánica en Stanford, o sea, es una señora. Habla de lo que ha afectado a las vocaciones en la ingeniería de las niñas, el pasillo rosa del Toys R Us, lo llamaba ella, ¿no? Y esto, bueno, pues es una cosa que yo tuve la suerte de tener un hermano bastante mayor que yo, que ya no jugaba conmigo, pero yo sí jugaba con sus juguetes. Muy bien, pues muy interesante. Pues nada, pues ahora sí que sí, rompemos hielo y nos tratamos. Teresa Riesgo, actualmente secretaria general de Innovación del Gobierno de España. Segunda invitada del podcast. También tiene relación un poco con el departamento al que pertenecemos nosotros. Lo iremos viendo a lo largo de la entrevista. Pero bueno, esta vez vamos a cambiar un poquito el formato. Tenemos una sección en la que hay alumnos que responden preguntas. En vez de juntarlas todo en uno, vamos a utilizar cada pregunta para introducir cada uno de los bloques que tenemos pensado hablar contigo. Ujú. Entonces yo creo que podemos ir con la primera.
¿qué es el IoT? IoT, para los colegas. Buah, no hay puta idea, macho. Mapping, Nada. ingeniería de organización técnica. Muy bien, por ejemplo, muy bien. Of Technology, la I, ¿no? La I Innovation. Ni idea. Algo de corriente, ¿no? Supongo, no tengo ni idea. Una ingeniería. Un grado en la uni. Vale, perfecto, muy bien. Bonitas respuestas. Vale. No sé, instituto de algo, no sé, tecnología, no sé qué de tecnología. Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, pues como puedes ver, variopintas las respuestas, ¿no? Y entonces, esta pregunta justamente va un poco, pensamos, ligada al primer bloque, ¿no? Que el primer bloque va en relación al pasado, ¿vale? Entonces, sobre todo eso, empezando por lo que tú estabas hablando, de cómo ya desde pequeñita tenías esas influencias de, por ejemplo, los juguetes de tu hermano mayor, ¿no? Y cómo eso ha ido, vamos a decir, moldeando, cómo tú has ido pensando y cómo te has ido enfocando hacia algo, y cómo al final, lo que sí que obviamente, una de las cosas, por ejemplo, que cuando eras todavía docente aquí, una de las cosas que hacías mucho era IoT, entre otras millones de cosas y tropecientas cosas que has hecho, pero una de esas cosas era, y bueno, pues para intentar enfocar en cuanto a justamente cómo fue esa transición de desde niña jugando en los juguetes hasta cuándo se despertó ese interés por la ingeniería, cómo conseguiste o cómo llegaste hasta la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y si quieres obviamente responder qué es IoT, pues adelante. Bueno, me sorprende mucho las respuestas. ¿Verdad? Son increíbles. Yo escucho, yo ahora en mi trabajo tengo que ir a sitios donde hay gente que habla desde la superficie de muchos temas tecnológicos, sin entenderlos muchas veces, incluida yo, pero bueno, hay muchos que no entienden nada. Y se habla de IoT sin saber un poco lo que es verdad, ¿no? Pero para mí es un término que pensé que todo el mundo sabría lo que era, ¿no? Bueno, pues Internet es, o sea, eso es Internet de los objetos, ¿no? Es Internet of Things, ¿no? Que al final se trata de conseguir que todos los objetos estén conectados, incluidas las personas, si podemos conectar, si podemos pensar en nosotros mismos. De forma que esta es una tecnología que tiene muchísimos retos y que aquí en vuestro centro y en este departamento, También. que es el mío, Por supuesto. se han hecho grandes aportaciones a toda esa tecnología, que antes las llamábamos redes de sensores inalámbricas, antes las llamábamos sistemas ubicos, hemos tenido todo tipo de denominaciones, pero ahora el término más de moda es IoT o Internet de los objetos. Justamente. Entendemos también que bueno, este contacto con el Internet of Things lo hiciste ya cuando una etapa más de investigadora, pero ¿recuerdas cuál fue tu primer contacto con la electrónica en general? Bueno, en realidad mi primer contacto con la electrónica fue en la universidad ya, ¿eh? O sea, no esa parte de mecánica que se me Pero despertó. esto cuando entraste o ya No. tuvo que pasar tiempo, ¿no? Pasó tiempo, porque la primera asignatura de electrónica la teníamos en cuarto de carrera, sí. Yo hice un plan de 6 años, un plan 76, pero vamos, que yo empecé en el año 83, tampoco en los 76, pero vamos. Se llamaba el plan 76, que era ese plan de 6 años, que tenía 3 años comunes, 3 años de especialidad, o 4 comunes y... ya ni me acuerdo. Sí, 3 más 3, ¿no? Y en cuarto de carrera teníamos la primera asignatura de electrónica, ya en la especialidad, ¿no? Que nos la daba Javier Uceda en aquel momento, que luego fue rector y que sigue por aquí. Y teníamos este profesor que venía de la Universidad de Oviedo, porque él acababa de terminar un periodo que pasó en la Universidad en Gijón, la Escuela de Ingenieros de Gijón, y acababa de aterrizar otra vez en Madrid, porque él venía de aquí, ¿no? Y me acuerdo que las clases de Javier eran muy inspiradoras. Nos metía bastante caña, tengo que decir. Y ahí empezábamos a hacer prácticas y entrábamos en el laboratorio. Entonces ese fue el clic. Ese fue el clic. El clic fue, como siempre, yo creo que los clics están en las personas, y yo creo en las personas inspiradoras. Y hay una persona inspiradora que dijo, esto es interesante. Esto fue en el año 86 aproximadamente. En el año 86 la electrónica no es lo que era ahora. La electrónica estaba en plena efervescencia. Hay que tener en cuenta que los primeros circuitos integrados de silicio son de los años 70, más o menos. Entonces, claro, el año 86 en España la electrónica era
bueno, hacíamos amplificadores, hacíamos circuitos discretos y se empezaba a hablar en España de la microelectrónica. Claro, sí. Y ahí fue cuando No había nada integrado como tal. no había nada integrado, no sabíamos, no sabíamos nada, ¿eh? O sea, pero esto no se lo dijimos a nadie. Y entonces había un profesor que era Emilio Elías, que se encargó un poco de esa asignatura de microelectrónica. Emilio Elías ahora es profesor de la Carlos III y nos seleccionó a finales de cuarto curso a Eduardo de la Torre y a mí para hacer el proyecto fin de carrera con él, con otro compañero nuestro que le llamábamos el tercer hombre, pobrecillo. Pero bueno, el tercero, porque no era así muy... Bueno, y entonces empezamos a hacer el proyecto fin de carrera en temas ya de microelectrónica, en el que íbamos aprendiendo todos juntos. Aprendíamos los profesores, los estudiantes, todos juntos, ¿no? O sea, fue una época muy motivadora, ¿no? Porque era Motivadora. enfrentarse totalmente a lo desconocido, ¿no? Sí, sí, no solo eso, sino que era la época en la que esa ley de Moore que hemos estudiado, ¿no? Todos, o que más o menos todo el mundo sabe lo que es, aunque ahora que veo que la gente no sabe lo que es el IoT, seguramente nadie sabe lo que es la ley de Moore, pero bueno. Pero tú la viviste en tus propias carnes, vamos. Pues claro, la ley de Moore, o sea, Moore en el año 65, Moore es uno de los fundadores de Intel, uno de los padres de la electrónica, ¿no? En el mundo. Y este señor, que luego fundó Intel con otros colegas y otra cosa, en el año 65, que es pues justo al principio de la vida de la electrónica, dijo, lo que va a pasar en el mundo es que cada 2 años o cada año y medio vamos a duplicar la capacidad de cálculo y de cómputo y de integración de los circuitos integrados. Pues oráculo. Y fue un oráculo que se ocurrió. Es verdad que los oráculos que no se han cumplido nos conocemos ya, porque hubo gente que dijo otras cosas que se nos han olvidado. Pero Moore, bueno, y ahora bueno, hay mucha historia con eso. Moore se murió hace poco y bueno, es un padre, ¿no? Entonces, en esa época esto era un sin vivir, porque es que cada día salían cosas nuevas, lo veíamos en los dispositivos que comprábamos para comprarnos un ordenador o lo que fuera, pero también lo veíamos en nuestro día a día. Sí. Esto era un sin vivir. Y avanzando en esa, vamos a decir, en esa línea temporal, hay un momento, entiendo, ¿no? Que es entre que acabas el proyecto y, claro, después de eso, hay algún momento que tenga otro clic, que tiene que ser también un clic de docencia, ¿no? Sí. ¿Eso cuando ocurre? Bueno, hubo un clic de investigación. O sea, en la primera fase, una cosa que yo creo que se ha hecho muy bien en el laboratorio de electrónica desde siempre y creo que se sigue haciendo, es que los estudiantes desde muy pequeños, digamos, cuando están haciendo casi trabajo fin de grado ahora, o trabajo fin de carrera, proyecto fin de carrera en aquella época, nos integrábamos con los equipos de investigación enseguida, ¿no? Y entonces ese clic de la investigación fue inmediato. Sí. Luego ocurrió otra cosa que fue muy singular y es que en el profesor Uceda, el profesor Javier Uceda, consiguió que la UPM fuera socio y particularmente el laboratorio fuera socio de un proyecto europeo. Por primera vez en esa época, es que estamos hablando del año, ya estábamos en el 86 entró España en la Unión Europea. O sea, Claro, pero hay que contextualizarlo, ¿no? eso es contado, ¿eh? Eso seguramente que fue un milestone, ¿no? Un logro, un hito increíble, ¿no? Claro, sí, sí. Y era un proyecto sobre test de circuitos integrados. Se llamaba Everest. Y entramos, Eduardo de la Torre y yo, entramos a trabajar en ese proyecto como contratados y nos ofrecieron quedarnos a hacer el doctorado y entonces dijimos que sí. Yo os conseguí una beca del ministerio, además, una beca de FPU, ¿no? Las que todavía existen de FPU. Y luego, al cabo de un año o algo así, pues un profesor que se fue a la UNED, no me acuerdo bien, o se jubiló o algo, y entonces me ofrecieron tener una plaza y opté por una plaza de profesora y ahí ya me quedé. Es verdad que a mí me gustaba mucho la docencia, el trato con los estudiantes, es verdad también que tengo una tradición familiar de docencia curiosa, porque en mi familia, que se han dedicado a cosas muy diversas, cada uno casi todos han sido docentes. Qué curioso, no sé, Sí. cómo han confluido al final. O sea, quiero decir, mi padre llegó a ser director de impuestos de IBM España y daba clases a los programas de directivos de IBM, siempre dio clases a los programas de directivos. Mi hermano ha sido empresario toda su vida
en el ámbito de la publicidad y era profesor del Instituto de Empresa. O sea, que siempre hemos tenido en casa y mis tíos, yo tengo un tío que era catedrático de económicas, o sea, muchos hemos sido profesores de distintos ámbitos. Tengo otra prima que ha sido profesora de danza en el conservatorio. O sea que quiero decir que no es que los ingenieros nos dedicamos hacemos investigación, no, es que cada uno en nuestro ámbito nos ha gustado siempre la docencia. Y yo creo que eso es una cosa que, bueno, lo ves con buenos ojos. Sí. Bueno, pues bien, lo interesante. Bueno, podemos hacerlo en el segundo. Eso, ya tengo la pregunta bueno, has estado hablando ahora de la docencia, conseguiste plaza aquí como profe y también, conforme fueron pasando los años, fuiste consiguiendo puestos de más o menos responsabilidad. O sea, llegaste a ser, por ejemplo, la directora del Centro de Técnica Industrial. ¿Esto también era algo que estaba en tus planes? ¿Te llegó de repente? Eso te va llegando. O sea, eso es mejor no hacer planes en eso. Yo os lo recomiendo siempre. Es mucho mejor que las cosas fluyan, ¿no? Hombre, hay veces que tienes que exponerte de alguna manera. Por ejemplo, cuando era profesora asociada, o sea, entonces los profesores asociados éramos un poco como los ayudantes, doctores o algo parecido, ¿no? Cuando estaba ahí, me presenté a las elecciones de la Junta de Escuela, ¿no? De representante de los profesores asociados. Y me eligieron y tal. Y entonces sí me gustaba formar parte de los órganos que tomaban decisiones, porque si no, nos pasábamos, yo escuchaba a tanta gente que estaba todo el día quejándose de todo y no hacía nada. Y entonces digo, no, es que para quejarse hay que estar ahí, ¿no? Y intentar cambiar las cosas, ¿no? Pero esto es muy importante porque sí, entonces sí que existía un germen en ti que te hizo ir hacia ello, ¿eh? Claro, hombre, pero esto yo creo que todos tenemos claro que si quieres cambiar algo, Por supuesto. tienes que exponerte, ¿no? Y a veces hay que exponerse, presentarse a unas elecciones y no salir. Y hay que estar dispuesto a eso. Muy bien, pues enlazando yo creo con estas transiciones de vida, vamos a por el bloque 2, que se centra en el presente. Entonces el bloque 2 empieza con una pregunta que te va a gustar muchísimo, ya verás. ¿Quién es Diana Morant? La directora del IoT. Una profesora. Ni idea. Ni idea. O que sea. No sé, imagino alguna investigadora, científica, quizás escritora, a lo mejor incluso autora. Bueno, oye, a lo mejor. Diana Morant, pues supongo que alguna investigadora o ingeniero correspondiente, no sé. Alguna investigadora también. La presidenta de algo. Ahí. ¿Quién es Diana Morant? Sí, pues Diana Morant. Bueno, Vemos qué tal, gustar. para mí esa pregunta es muy fácil. Diana Morant es la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, o sea que bastante competente en este ámbito. Es mi jefa, es ingeniera de telecomunicación, es decir, que es una persona que tiene una formación científico-técnica interesante y además es una persona que yo definiría como muy inteligente, muy buena estratega y una jefa excelente. Y no lo digo por hacer la pelota, sino porque de verdad que lo siento. Si no, no estaría ahí con ella. Pero es una muy buena persona. Eso, justamente enlazando esto, ¿no? Con la transición hacia el otro mundo del que vamos a hablar ahora. Bueno, actualmente, como has dicho, trabajas en el ministerio. Yo creo que igual antes de ir con estas preguntas, tenemos también la duda de cómo llegas ahí. Un día te llaman, vas tú a tocar la puerta. Es una... O sea, esas sí que son características muy... O sea, casualidades de la vida. Esto es un día... recibí en el móvil una llamada de un número muy largo y esto era junio-julio de 2018. Acaba de producirse la moción de censura. Que, bueno, como todos recordaréis, o no recordaréis porque erais pequeños, pero los gobiernos normalmente se forman a partir de unas elecciones. Entonces hay unas elecciones, ganan, pierden, hacen acuerdos, no sé qué, no sé cuántos, y entonces hay un tiempo en el que los gobiernos bueno, la gente va preparándose para salir y otros para entrar, ¿no? En este caso no, esto fue de un día para otro. Bueno, Pedro Sánchez además iba eligiendo ministros un día detrás de otro. Eligió a Pedro Duque en aquel momento y con Pedro Duque trabajaba una secretaria de Estado que se llama Ángeles Heras
Y entonces recibí esa llamada en el teléfono que decía, hola, soy Ángeles Heras, soy la secretaria de Estado de Universidades y más demás, y me gustaría entrevistarte porque hay una dirección general vacante en el que va a estar vacante en el ministerio, que me gustaría entrevistarte para ver si te puede interesar. Yo en mi vida, vamos, quiero decir, yo quiero aclarar, En ese momento no, y no tanto como... mi vida había tenido ningún puesto político, ni tenía nada que ver con la política, ni era afiliada a ningún partido, en fin, nada, todo era muy extraño, ¿no? Me acuerdo que estaba con Eduardo en el despacho y cuando colgué, claro, Edu me vio con una cara como de, ¿qué ha pasado? Y le dije, es que creo que no te lo puedo contar, y te lo voy a contar. Se lo conté, claro, porque a ver qué voy a hacer, ¿no? Eduardo es como mi hermano, o sea, no así, en fin. Y entonces, bueno, pues me entrevistó primero Ángeles Heras, luego me llamó y me dijo, oye, si te interesa, seguimos adelante. Entrevistó Pedro Duque, que eso me acuerdo muy bien porque, claro, yo estaba aquí en la universidad, era verano, y iba vestida de aquella manera. Me fui al Corte Inglés, me compré unos zapatos y me fui a ver a Pedro Duque. Y a Pedro Duque no le debí parecer tan mal porque, bueno, luego estuve con ellos como directora general de I+D+I al principio hasta enero de 2020. Y en enero de 2020, que se rehizo el gobierno, porque fue el primer gobierno de coalición, Pedro desapareció la Secretaría de Estado porque se reorganizó todo el gobierno, la estructura. Universidades pasó a un ministerio aparte y en ese nuevo ministerio se crearon 2 secretarías generales, una de investigación y otra de innovación. Y entonces Pedro Duque me ofreció la de innovación. Luego a Pedro Duque le cesaron y vino Diana Morán y yo pensé, bueno, pues aquí ya, ahora ya es el momento en que me voy, se acabó. Bueno, me ratificó, luego en en el año 23, ya cuando entra el nuevo gobierno de coalición, vuelve Universidades al ministerio, a Diana Morán la ratifican, aparece una secretaría de Estado y yo dije, bueno, ahora ya es el momento en el que me mandan a casa. Bueno, y entonces aquí sigo. Muy bien. Es muy curioso, pero... Claro, yo creo que... Perdón, pero es que además yo creo que yo tengo está mal que lo diga, pero tengo el mejor puesto de todo el gobierno. Es el más divertido de todos. Entonces, yo no entiendo cómo nadie ha dicho, dame a mí ese puesto que se lo quiero yo, ¿no? Ahora en sí, pues, ¿no? En las particularidades de este puesto, que vamos, es súper interesante. Y sí que es verdad que hago un inciso, creo que es súper importante que los estudiantes que nos estén viendo sepan realmente que ser docente no es solamente ser docente y que hay casos en los que puede haber un recorrido que te lleve hacia otros lados que son otros dominios totalmente diferentes, pero que seguramente y obviamente si no hubieses hecho el recorrido anterior no estarías donde estás hoy. No. Entonces, No con la misma seguridad Sí, y claro. con una... O sea, hay una parte en la que yo noto cuando voy a algún sitio que la gente dice, es que es catedrática de electrónica de la Politécnica de Madrid. es que sabe de lo que habla. Y entonces es como, vale, es que así da gusto y tal. No te creas, o sea, no, porque hay otras cosas de las que no sé nada, pero es verdad, eso es algo que llevas, que tienes una seguridad. Segunda seguridad que es muy buena para este mundo de la política, que es un mundo muy inestable, ¿no? Porque mañana te cesan o sea, te llaman un sábado para decirte el martes te van a cesar, o sea, o te llaman el domingo o algo así, ¿no? O te mandan un WhatsApp. O sea, esto lo hemos visto porque yo he visto a mis compañeros cómo los han ido cesando, que es que yo soy prácticamente, quedamos 3 allí de los del principio, y esto es así. Y el tener la seguridad de que hay un sitio donde volver agradable, donde tengo, no sé, donde tengo todo un montón de cosas que hacer y muchísimo que aportar, creo yo, Sí, sí, sí. pues eso me da una seguridad en la vida buenísima. Y luego hay una tercera cosa importantísima, que es haber dado clase 25 años. Tú cuando has dado clase y has estado allí, 100 alumnos, mirándote el móvil, ¿sabes? Contándoles el transistor bipolar y tal, y el transistor y la base y el colector y no sé qué. Y la gente allí, aburrida como un hongo porque están allí porque, yo qué sé, por lo que sea, ¿no? Porque yo daba clase además a los de máquinas, a los de organización, o sea, yo daba clase allí un poco a todo, ¿no? Y también daba clase a los de la especialidad, ¿eh? Pero
cuando has hecho eso tanto tiempo, luego cuando te toca salir a una palestra a defender un proyecto en el que crees o lo que sea, es más fácil. Tienes tablas, es más fácil. O sea, yo, por ejemplo, soy incapaz de leer un discurso, cuando escriben un discurso soy incapaz, o sea, me cuesta muchísimo, porque no Y justamente en relación con, de nuevo, esta transición, una de las cosas que seguramente tuvo que explotar, sin duda alguna, fue agenda. Tu agenda, ¿no? Bueno, Tu agenda tuvo que, de repente, convertirse en algo inmanejable, ¿no? Entonces, dentro de ese caos, cuéntanos un poco, entre comillas, qué es lo que haces, vamos a decir un poco así brevemente en el día a día, y cuánto de tu agenda controlas tú misma. bueno, una cosa muy buena que tengo es que tengo un equipo que me ayuda. Tengo no mucho equipo, pero sí tengo equipo que me ayuda. Tengo un equipo de secretaría, por ejemplo, que hay una persona que lleva mi agenda, entre otras cosas, y que me cuida muchísimo. Y entonces eso es muy importante. Cada semana nos pueden entrar por correo electrónico, pues no sé, 40 más o menos, digamos, ofertas de nos tenemos que reunir, quiero que inaugures esto, necesitamos que vengas a este congreso, vete a no sé qué. Eso me ha entrado por WhatsApp, que es muchísimo mejor, pues a esto no podía decir que no. Y entonces, pues a veces es complicado, ¿no? Y luego hay que cuadrar, ¿no? Y entonces de repente, no, que el día no sé qué tienes que acompañar a la ministra a no sé qué. Y entonces hay que rehacer todo, ¿no? Entonces, a estos, mándalos para atrás, a estos les veré no sé qué. A este dile que como con él. Por ejemplo, no tengo ningún día, bueno, ahora porque ya es fin de año, pero me pasa en semanas que no tengo ningún día ni para desayunar ni para comer. Madre mía. Porque tengo un desayuno, una comida o tengo algo entre medias que me impide, digamos, quedar. Ah, pues si no quedamos a comer, no, es que no es tan fácil quedar a comer. No, perdona que esto no hay sitio, ¿no? Porque también evito las cenas, o sea, no quedo a cenar ni quedo, o sea, intento. Mis espacios tú. Sí. Mis espacios de por la última hora de la tarde los intento guardar más que nada porque también tengo una vida. Sí, claro. Una cosa. Pero la agenda es muy loca, sí. O sea, la agenda es una de esas cosas que, bueno, tengo todos los días, tengo reuniones, visitas, en fin, muchas cosas. Pero es muy divertido, ¿eh? Y hasta cierto nivel tienes tu libertad para eh, o elegir, por ejemplo, si vas a este tipo de eventos, ¿puedes proponer tus eventos a los que te interesa ir por lo que sea? ¿O Sí. esto cómo funciona? Sí, o sea, normalmente me los ofrecen, pero sí, tengo bastante libertad para decir aquí voy, aquí no voy. Esto, bastante libertad. Luego hay sitios a los que tengo que ir por mi cargo, por lo que sea, tengo que ir, ¿no? Tengo también tengo reuniones y algunos eventos institucionales. Es decir, pues se va a presentar el resultado del PERTE aeroespacial. Pues tengo que ir porque soy la responsable de esto, ¿no? Pues me toca ir. O sea, hay cosas a las que tengo que ir, ¿no? Em, y luego hay algunas cosas que también promovemos nosotros, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos preparando un evento para febrero sobre innovación y discapacidad, Qué bueno. en colaboración con la Fundación 11. Y con unos diseñadores, bueno, estamos haciendo ahí una cosa un poco disruptiva. Vamos a intentar hacer una cosa un poco disruptiva de las aplicaciones y de cómo la innovación ha mejorado las condiciones del mundo de la discapacidad. Para que dentro de las funciones que haces en el día a día, también hay hueco para cosas, vamos a decir, innovadoras, que de repente salen y son socialmente también tienen su efecto social, ¿no? Sí, O sea que- porque esto es algo que también he aprendido mucho en el ministerio y es a valorar cómo particularmente la tecnología, porque ya que soy una tecnóloga, pues me parece que es importante defender la tecnología, que a veces está como, ay, sí, la tecnología, ¿no? La tecnología es muy importante para muchas personas, ¿no? Y es muy interesante verlo en directo, es muy, muy interesante. Y entonces, pues, bueno, he aprendido mucho de lo que nosotros allí llamamos el impacto también de la ciencia, de la innovación y de la tecnología en general. Vamos a por la última. ¿Este La bloque? última pregunta. Sí, bueno, has comentado que eres la presidenta del PERTE Aeroespacial. Creo que usted es presidenta, ¿no? Bueno, ahora no es exactamente, pero fui la responsable. He sido la responsable durante un tiempo. Hubo un tiempo
y hubo un comisionado que se encargaba del PERTE aeroespacial. Cuando estaba, digamos, ebulliendo, cuando ese comisionado ya se fue y el PERTE ya está terminando, pues sí, me encargo de eso. Y me encargo de la política aeroespacial en el ministerio. O sea, son al final puestos en los que, o en este caso industrias, en los que la tecnología es súper puntera. Entonces, te queríamos preguntar cómo valoras el estado actual de la electrónica, la innovación en general en España. Creo que también tendrá mucho que ver con Europa. Y dentro de Europa, o cómo ves Europa también situada en el mundo, con todo el tema de Estados Unidos, China. Es muy interesante porque estamos en un momento de replanteamiento de muchas cosas, ¿no? Totalmente. Los que eran nuestros aliados, bueno, a veces nos ponen palitos en las ruedas, entonces tenemos que ir por otro lado. En Europa hemos hecho, y esto también es una ventaja de tener tantos años, ¿no? Que yo he visto cómo Europa en algún momento abandonó las tecnologías más duras, ¿no? Porque perdón, con perdón, pero era más fácil hacer software que hacer hardware y nos convencieron a todos de que lo que teníamos que hacer era más software y menos hardware, que al fin y al cabo lo fabrican en otros sitios y un día de repente esos sitios cierran y nos encontramos con una situación como la que estamos en este momento, que estamos saliendo, pero estamos en ese punto. Así es muy interesante, si os interesan los aspectos geopolíticos y todo eso de la tecnología y de la innovación, que son muy interesantes como lecturas, los últimos informes que ha habido en los últimos años, ¿no? Los 2 últimos años, Enrico Letta, que fue presidente de Italia, y Mario Draghi, que fue también presidente de Italia y también presidente del Banco Europeo, del Banco Central Europeo, perdón, hicieron unos informes, Enrico Letta, para defender un poco el mercado único, el que decía que Europa era más que un mercado. Enrico Letta además ahora vive en Madrid, o sea que le tenemos cerca, y Mario Draghi sobre todo para hablar de la competitividad de Europa, ¿no? Y del futuro de Europa basado en la competitividad. Y bueno, los números que tenemos ahí no son muy halagüeños, porque bueno, pues tenemos una dependencia en muchos ámbitos bueno, y ahora hablamos de la autonomía estratégica y todo ¿Te eso. refieres a España o te refieres a Europa? Europa en general. Europa en general. En España nos pasa lo mismo, O sea, quiero decir que no estamos, estamos a un nivel, pues en Europa, pues bastante bueno, diría yo. Tenemos primero el ámbito científico funciona muy bien, sobre todo en algunos aspectos. Pero además España ha cambiado algunas cosas, ha dado un golpe digamos, de timón y ha dicho, no, nosotros vamos a ir, por ejemplo, hacia las energías renovables. Entonces, nos convertimos en un referente en energías renovables. Entonces, esto es muy importante en España, el cambio que se ha dado. No hay más que mirar por la ventana y ver. Hace 5 años no había apenas paneles solares en los tejados de las ciudades españolas y ahora están llenos. Son los parques eólicos. Con los parques eólicos o la tecnología que se ha desarrollado para eso, la tecnología del hidrógeno. Ahora parece que bueno, ya nos interesa menos, pero ojo con esto porque volverá. Y esto es como tantas otras cosas. Hay empresas que no solo están emergiendo en España, sino que ya están muy asentadas. No sé, hay ejemplos y como hablábamos del mundo aeroespacial, en el mundo aeroespacial España es un referente en algunas cosas. O sea, sabéis que hay un problema en el ámbito espacial en Europa de soberanía tecnológica con los lanzadores, con el acceso al espacio, ¿no? Prácticamente todos los satélites ahora mismo en Europa se están lanzando con una compañía privada americana que es muy bien conocida y que la dirige un señor muy bien conocido. Entonces, porque Europa se quedó atrás en esto, empezó a fallar esos programas gubernamentales enormes, tal, que dejaron de ser competitivos además, y ahora se están refundando esos programas, que son el programa Ariane y el programa Vega principalmente, pero empiezan a aparecer los fabricantes privados. Y el fabricante privado que está más adelantado en esa carrera por el acceso al espacio de los pequeños satélites es español. Y veremos a ver, van a tener un cohete a final de año, según dicen, o a principios del año que viene, que lo lanzarán el 26. Así que, bueno, vamos a ver, crucemos los dedos, porque, bueno, la apuesta por esto es muy fuerte, ¿no? Muy bien. ¿Montas en el cohete? Algo, no sé.
Pues ahora que hemos hablado un poco de presente y futuro, lanzamos el siguiente bloque, el último, el futuro. Y tenemos una pregunta que nos toca a nosotros bastante. Sí, A ti creemos que también. Así que a nivel tecnológico sobre todo. Ay, a ver qué. ¿Qué es Risk 5? Un juego. Algún tipo de alerta de nivel 5 de... Un programa. Creo que es un programa de, no sé, alguna asignatura concreta o para algo, para algún tema concreto. Un riesgo alto. Puede ser, sí, no sé, no tengo ni idea, sí, esa misma. Bueno, pues ahí lo tienes. Hablando de futuro y a nivel microelectrónico, vamos a decir, quizás focalizándolo en Europa, ¿qué es RISC-V y hacia dónde vamos a ese aspecto, no? Bueno, risk sí, risk es una palabra que se escribe con C para empezar, que no se escribe con K. Y que es una palabra que llevamos mucho tiempo usando porque es en realidad un computador o un procesador que tiene un reducido juego de instrucciones, ¿no? Esto es lo que quiere decir esas siglas, ¿no? El 5 es, bueno, pues porque tienes de una generación, de una quinta generación, por decirlo así, y se escribe con V, lo del 5. Lo digo porque mis compañeros, ya digo que como yo voy a tantas cosas, muchas veces lo llaman RISC-V, y entonces, porque lo ven escrito, y alguien le ha escrito en el discurso RISC-V, dicen, oye, que es que son cosas que tampoco tienes por qué saberlo, ¿eh? Por supuesto. Entonces, pues RISC-V es un procesador de quinta generación, de código abierto, que esto es muy importante, es decir, que va a conseguir, va a ser un poco como el Linux del hardware, ¿no? Por decirlo así. Alguien puede decir, ya, pero si haces algo que es de código abierto, al final a las empresas no les va a interesar invertir ahí porque todo el mundo lo va a poder hacer. Bueno, esto tiene unas barreras de entrada muy altas y si uno se especializa en esto, lo hemos visto con el Linux. El Linux es un gran negocio para algunas empresas que venden desarrollos, mantenimiento, etcétera. Y lo mismo va a ocurrir con RISC-V. RISC-V es un futuro que podrá competir con algunas arquitecturas cerradas que ahora mismo son propietarias y que están generando monopolios que son muy peligrosos. Monopolios privados muy peligrosos. Podemos decir, por ejemplo, que a nivel microelectrónico, y si nos ponemos en Europa, es ahora mismo una de las a priori revoluciones que está agitando muchas cosas, ¿no? Sí, y es una apuesta muy promovida desde España, tengo que decirlo, porque aquí ha habido también un protagonismo muy grande de un centro español, que es el Barcelona Supercomputing Center, que es un centro importante, muy importante en España, sin duda lo es, pero también en el ámbito europeo. Y en el European Processor Initiative, que se lanzó desde la Comisión Europea hace unos años, la apuesta por RISC-V ha sido muy, muy amplia. También yo quiero recordar que hubo una intentona de hacer esto cuando yo era una estudiante de doctorado prácticamente, que dio lugar a una empresa que se llamó ARM, que son una familia de procesadores que han sido importantísimos en todo el mundo y que era una empresa británica, una spin-off de alguna manera de la Universidad de Cambridge, a la que la Comisión Europea apoyó muchísimo. Esa empresa creció, hizo un desarrollo, cambió el mundo de la microelectrónica, de los sistemas en chip y de muchas cosas, pero como hacemos las cosas a veces así, porque a veces tenemos una idea equivocada, esa empresa un día vino un fondo japonés y se la compró y dejamos que se la comprara. Esto, yo siempre pienso, esto parece como que estás o sea, a veces los europeos hemos sido más ultraliberales que los americanos, que una empresa que hemos dopado con un montón de dinero público no debíamos haberla dejado salir de esa manera, ¿no? Y esa empresa salió, se fue, bueno, luego se ha recompuesto y bueno, está como está. Pero RISC-V es algo que nos va a dar una soberanía distinta. Y en RISC-V lo que es muy interesante es que hay muchos grupos de investigación trabajando en RISC-V y empresas trabajando en RISC-V, no empresas menores, empresas como OpenChip, que también es una empresa emanada de alguna manera del BSC, del Barcelona Supercomputing Center, que tienen ya una capitalización muy grande, haciendo distintas aplicaciones. Y esto es otra cosa que es muy importante de RISC-V, porque se pueden hacer desde aplicaciones de IoT,
para bajo consumo, ¿no? Baja tasa de datos, menor capacidad de cálculo, hasta supercomputación, que es lo que están haciendo en el BSC, ¿no? Y entonces, justamente poniendo, obviamente, tu experiencia microelectrónica en la universidad como docente, como profesional, entonces también podemos decir que desde este punto de vista, España sí que está teniendo un empuje fuerte y realmente tú sí que consideras que debido a tu experiencia previa en la Secretaría, pues sí que puedes aportar tú misma ese conocimiento y puedes doparlo todavía más como para empujar todavía más si cabe, ¿no? Bueno, sí, es verdad que toda esta parte que representa el PERTE Chip, ¿no? Que ha sido el proyecto estratégico español en este ámbito, no lo llevamos directamente nosotros, porque esto lo llevan en el Ministerio de Transformación Digital y hay un ente público empresarial que es la SET, que es quien se encarga, digamos, de financiar el PERTE Chip, y están haciendo, yo creo que una labor muy importante de financiación de proyectos estratégicos interesantísimos, podemos hablar miles, entre otros, RISC-V y todo eso, pero nosotros, claro, en la Secretaría General de Innovación nos dedicamos a todo, o sea, porque vamos desde la biotecnología, la cuántica, el RISC-V o lo que sea, o la innovación social, o la innovación rural, ¿no? Que también me dedico un poco a esto a veces. Entonces, esto es muy importante, el que ha habido una apuesta enorme. Y además, yo creo que es muy interesante cómo ha ido evolucionando, porque al principio, en el año 2021, lo que todo el mundo pensaba es necesitamos una fábrica de semiconductores de alta gama en España. Bueno, esto nos hemos ido dando cuenta, o yo por lo menos creo que no es tan importante. El otro día escuché una cosa que se la escuché decir precisamente a Pedro Duque en una conferencia que dio, que decía una cosa que me pareció muy interesante. La autonomía estratégica no consiste en que tú puedas hacerlo todo, porque no hay nadie que pueda hacerlo todo. Consiste en que te conviertas en imprescindible en algo que sea clave. Entonces, Es un clave, ¿no? Dentro eso es. O sea, entonces, en el mundo de los semiconductores parece que Taiwán está en un trono. Es verdad que fabrican el 70 o el 80% de los chips de alta gama del mundo. Pero ¿sabéis qué? Que Taiwán necesita unas máquinas que se fabrican en Holanda, cuya propiedad intelectual está en Holanda, que se llaman ASML, y sin esas máquinas TSMC no sabe fabricar nada. Pero claro, las máquinas de ASML no salen de debajo de las piedras, ni emergen. Necesitan, entre otras cosas, chips de los de TSMC, pero además necesitan algunos dispositivos que se fabrican y cuyas patentes están en los Estados Unidos. Entonces, esto es una cadena de valor que al final lo que hay que hacer es conseguir ser ASML o TSMC o el que le entrega las obleas a DAC o el que hace dispositivos fotónicos o lo que sea. Y yo creo que en España tenemos una oportunidad enorme en algunos de estos ámbitos, que fueron la apuesta del PERTE Chip, porque es la apuesta del PERTE Chip. Uno es RISC-V, que yo creo que además ha estado muy bien soportado y liderado por el BSC y en particular yo creo que por Mateo Valero, que yo creo que es una persona muy clave en este ámbito, pero también en fotónica, yo creo que las pilot line de fotónica que se han conseguido traer a España son importantes. Hay unos centros de referencia en España increíbles, pero no solo a nivel académico, sino también industrial, ¿no? Se están montando una fábrica en Vigo de dispositivos fotónicos integrados, en Valencia. En fin, es muy interesante. Y también nuevos materiales. Hay nuevos materiales, grafeno, en fin, nuevas cosas que se pueden utilizar para, por ejemplo, dispositivos biomédicos o así, en las que también España tiene mucho que decir. A lo mejor no vamos a ser capaces de fabricar los chips de 5 nanómetros, pero vamos a ser capaces de hacer otras muchas cosas. Y también en el diseño hay mucho valor añadido, porque yo creo que Intel se pasó su vida más que fabricando, diseñando, ¿no? Y hombre, tenemos Intels por todos los lados. Y para terminar, me gustaría también destacar una cosa que ha sido muy importante en España y que también nos tiene que hacer, o sea, sentirnos un poco orgullosos, ¿no? De decir que aquí se hacen cosas que están muy bien. Que a veces a lo mejor pecamos de no estar orgullosos o de no conocer, ¿no? Que parece que aquí entre el sol y los toros no hay otra cosa, ¿no? Y la paella, pero bueno. Y es que el centro de investigación, el centro tecnológico más importante del mundo
del mundo en microelectrónica es IMEC, que ahora mismo tiene su sede central, que tiene su sede central en Lovaina, en Bélgica. Va a instalar una segunda sede muy grande en Málaga. Entonces, esto no es casualidad. Estos señores de IMEC, primero, no se van a Málaga porque haga buen tiempo, ¿eh? O sea, se van a Málaga por muchas cosas, ¿eh? Por muchas cosas. Y entre otras cosas porque en España hay mucho talento. Entonces, ese talento y esa creatividad, pues yo creo que les ha atraído. Yo he hablado mucho con ellos y he trabajado mucho, aunque es un proyecto que no llevo yo directamente, pero sí trato mucho con ellos. Hablo mucho con ellos porque, cuando necesitan algo, tal, y yo estoy sobre todo forzando que cuando ellos aterricen ya del todo y estén ya en España, tengan un vínculo fortísimo, si puede ser, con todo el ecosistema de la microelectrónica y sus usuarios directo, ¿no? Muy importante. Muy importante, sí. Es que podríamos hablar de 100.000 cosas. Bueno, yo puedo hablar. Sí, vosotros preguntarte. Sí, Vamos encarando ya un poquito al final. Estamos hablando ahora del futuro en general, un poco de España, Europa, pero tenemos también curiosidad por tu futuro. Has dicho que la renovación en los ministerios o los ceses que vienen casi de un día para otro. Entonces, ¿tú tienes pensado volver a la docencia si algún día pasa? Has dicho que, aquí siempre vas a tener como una casa, un sitio seguro, pero ¿te gustaría volver a dar clase? volver con nosotros. Sí, por supuesto. O sea, yo, nunca lo he dudado. O sea, me encanta, o sea, yo me veo volviendo a la universidad con mi cajita llena de cuadernos y eso sí, unas vivencias que yo creo que con los que podría aportar otras cosas que a lo mejor no son solo, pues lo que hacía antes. Seguramente ahora tengo que hacer otras cosas, porque ya algunas de las que hacía antes ya no voy a ser capaz de hacerlas, pero también podría hacer otras cosas que yo creo que las que puedo aportar. Desde luego, subirme a la tarima es algo que me encanta y diría que es casi lo que más he echado de menos durante estos años. No corregir exámenes, no la revisión de examen, todo eso no me gusta nada, ¿eh? O sea, que eso me va a dar un rollo, pero bueno, lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero la tarima, el poder transmitirle Lo que sabes. lo que sabes a alguien me parece que es maravilloso. Luego esto me ha encantado durante estos años. También me voy encontrando a gente que en un evento se acerca a mí y me dice, tú me diste clase de electrónica en cuarto en el año no sé qué. Pero eso es muy bonito, ¿no? Y eso es precioso, o sea, eso es precioso. O me encuentro, yo qué sé, el que fue el director de la Escuela de Organización Industrial, esto fue alumno mío también aquí, entonces, ¿sabes? Me acuerdo de muchos de ellos y me hace mucha ilusión. Pero desde luego no pienso, o sea, yo quiero volver a la universidad, ¿no? Y creo que podré hacer otras cosas, o sea, que yo creo que podré trabajar en lo que hacía o en otras cosas. Desde luego me tengo que poner al día, ¿eh? Porque, madre mía, cómo han cambiado las cosas. Sí, o sea, obviamente han cambiado mucho, pero yo creo que todo lo que has experimentado en la Secretaría, Ministerio, etcétera, eso es algo que va a afectar de manera súper positiva Sí, después si vuelves, ¿no? En diferentes ámbitos, porque al final son diferentes dominios que al final van a, con eso es, confluir. claro. Y también, bueno, también podría ayudar a establecer relaciones con a lo mejor nuevos socios, porque, en fin, tengo una cartera de contactos que luego es verdad que el día que te cesan, algunos de esos que te abrazaban ya no se abrazan. Desaparecen, ¿no? Ya. Eso me han contado. Bueno, Pero bueno, tampoco me importa, ¿eh? O sea, que yo no necesito que nadie me diga nada más. Y luego otra cosa es que este laboratorio, este sitio, es un sitio donde no solo hay profesores, investigadores muy sesudos, gente muy tal, sino que hay muy buenas personas. Y eso es lo más importante que uno puede tener. Es decir, que cuando yo vengo aquí, encuentro a mis amigos. Y eso son mis amigos y me encuentro a gusto. Aquí se trabaja muy bien. Y yo creo que es algo que no ocurre, porque esto también lo he aprendido en la mayoría de los grupos de investigación, donde hay sortas como panes, donde hay mucha competitividad y aquí el trabajo en equipo ha sido, además, el éxito de este laboratorio es el trabajo en equipo. El trabajo desde los pequeños hasta los mayores
todos juntos, uno que le dice al otro, yo te ayudo, no sé qué, no sé cuántos, y a veces invertir tiempo en esto que estáis haciendo vosotros hoy, por ejemplo. Podríais estar escribiendo un paper para ver si le acredito a no sé qué. Pues no, hago esto porque esto es a veces más importante que, yo creo, que estar escribiendo un paper, bueno, pues La bueno, difusión, ¿no? claro, Sí. es que hay cosas que hay que hacer, porque si lo que hacemos en la investigación nos lo guardamos en un cajón, es que qué pena es eso, ¿no? Sí, Y la de veces que hemos visto esto, la de cosas que hemos visto, da montón. mucha pena, ¿no? Y entonces, tratando de ir dejando mensajes, ya vamos a ir acabando. Hay un primer mensaje que sí que te vamos a pedir, que básicamente es qué mensaje quieres dejar a los jóvenes ingenieros e ingenieras ahora mismo. Bueno, yo creo que es un momento espectacular de desarrollo tecnológico. Es un poco parecido a aquello que pasó en esos años 80, ¿no? Esos, Aquello que viviste tú, ¿no? que yo viví con la electrónica. Ahora, con todo el desarrollo tecnológico que es mucho más avanzado, porque va mucho más deprisa, ¿no? Con la inteligencia artificial, con también el desarrollo de la propia electrónica, ¿no? Eh, muy distribuida, con muchos retos y con muchos retos también sociales, ¿no? Porque también tenemos unos retos ambientales, por ejemplo, y sociales, es decir, también de la población, de no dejar gente atrás, en fin, todas estas cosas que yo creo que nos abren un camino que podemos elegir muchísimas cosas. Pero para eso, para poder elegir, hay que trabajar. O sea, uno no elige desde no sé hacer nada, quiero elegir. Esto es muy difícil. Hay que aprender a hacer cosas y cuando uno es joven es mucho más fácil aprender que cuando uno es mayor. Esto también lo sé por experiencia. Y cuando uno es joven es el momento que tiene para aprender. Porque estudiar cálculo o álgebra cuando tienes 20 años no es tan difícil. Es más difícil encontrarte con 50 años y no tener qué hacer o no tener cómo pagar el alquiler. Es que eso es más duro. Entonces, y os puedo decir una cosa, ahora leemos todos los días que los jóvenes estáis ahí muy presionados porque el infraempleo, es verdad, me parece fatal eso. Las viviendas, hay un problema enorme, es verdad, hay un problema enorme con la vivienda, en fin, todas las cosas que eso, pero hay que mirar al mundo con optimismo. O sea, bien, todo eso horrible, pero hay que luchar también yo cuando me compré mi casa, os digo que era una estudiante de doctorado, las pasé canutas, o sea, es que no salía ni a tomarme una caña, ¿no? Pero era más fácil, es verdad, ¿eh? Pero yo creo que hay que ver el mundo con optimismo y que todo el mundo sepa que desde la ingeniería y desde la tecnología se puede cambiar al mundo. O sea, tenemos la llave para cambiar el mundo. Esto es muy importante. El mundo también necesitamos de los sociólogos, de los psicólogos, de los médicos o de lo que sea, pero desde la tecnología y desde la ingeniería podemos cambiar el mundo y podemos influir en muchas cosas. Y entonces yo desde luego creo que estudiar ingeniería es maravilloso, o sea, es estupendo. No es fácil, pero las cosas que no son fáciles cuando tienes 20 años, es pozo que te queda cuando tienes 30, 40, los que sea. Muy bien, lo otro es un mensaje espectacular. Y ahora ya, pues sí, última pregunta. En todos los episodios al entrevistado le pedimos que nos haga una pregunta para el próximo entrevistado. Ahora te lo pediremos. Pero el entrevistado anterior, Iago, lanzó esta, sin saber que eras tú. Y menos mal. ¿Cuál sería el otro trabajo que te gustaría hacer? Aquí ya docencia no vale. Muy, muy buena pregunta. Es una pregunta estupenda. Pues a mí me gustaría hacer un trabajo de creatividad artística. O sea, me gustaría Eso. en algún momento al poder haber hecho, que no tengo capacidad, o sea, que no, seguramente no lo haré, pero me gustaría mucho hacer un trabajo con una cierta creatividad artística, ¿no? Ya sea plástica, musical o lo que sea, o de teatro o algo parecido, ¿no? Entonces, eso me gustaría. Bueno, como no estoy muy lejos de la jubilación, pues veremos a ver, igual el mundo me lleva hasta ahí, ¿no? Y ahora tengo que preguntar otra cosa. Algo al Y la Lo siguiente. sí, sin saber quién es. Vale.
Puede ser él, ella. ¿No? Sí que será una persona claramente vinculada a la universidad, Por supuesto, por supuesto. probablemente investigador, investigadora. Muy bien. Eso es. Pues yo preguntaría, ¿cómo cambiarías el sistema universitario para que en 2040 esta universidad sea el MIT? Muy, muy buena pregunta, ¿eh? Perfecto. Pues Hemos terminado. terminado. Sí. Dar las 1000 gracias, Teresa, por haber venido, por haber hecho un hueco en tu agenda y por habernos permitido escuchar estos 3 bloques que yo creo, y Alberto seguramente que también, son hiper mega interesantes. Muchas gracias por todo y un aplauso, por favor.